Hola queridos estudiantes de séptimo, ¿cómo están? Habla la tía Maribel y voy a pasar a explicar la clase de ciencias. Estamos en la semana número 11, del 15 al 19 de junio vamos a realizar este trabajo. El objetivo de esta clase será conocer y analizar las propiedades de los gases. Para ello vamos a realizar 3 actividades en esta semana. Si puedes creer, tienes poder. Vamos a poder lograr todo lo que nos proponemos esta semana. Vamos a describir algunas características de los gases. Estas características son que los gases tienen volumen y su forma no es definida. La otra característica de los gases es que son compresibles. Luego vamos a explicar esta propiedad y otras propiedades también. Sus densidades son menores que la de los sólidos y los líquidos. Se mueve más rápido el gas, recuerden, es menos denso, o sea, pesa menos. Se mezclan fácilmente, también esta es otra propiedad y esto tiene un nombre, esta propiedad, y se asocia a la mezcla fácil. Vamos a pasar a trabajar en la página 34 del texto de estudio, donde solo deben leer la información que hay acá y destacar lo que ustedes consideren importante. En la página 34 hablamos de características de los gases y también de algunas características. Se mencionan y también se explican. En la página 35 lo mismo. Las imágenes también ayudan a entender un poco lo que dice el texto. La compresión, si ustedes se fijan, hay unos globos inflados, estos globos contienen gas y tenemos una mano que está apretando, o sea, le está quitando espacio a este gas. Y también está la difusión, que igual se va a explicar con otras palabras, aparte de lo que ustedes pueden leer en estas páginas del libro. Este cuadro con información ustedes lo van a recortar y lo van a pegar en su cuaderno. Esta es la primera actividad que van a realizar. Quien no pueda imprimirlo, lo va a escribir en su cuaderno. Habla de las propiedades de los gases como definición general y también nombramos 4 propiedades de los gases. La propiedad número 1 es la fluidez, tenemos la definición y el ejemplo, la difusión, la compresión y la resistencia. Con estas 4 propiedades podremos comprender aún mejor de qué se tratan los gases y cómo es su comportamiento. En imágenes tenemos las propiedades de los gases y la imagen de la fluidez nos habla y nos asocia el espacio que ocupa el gas. De eso se trata la fluidez, ¿ya? Del espacio que ocupa este gas. Luego tenemos la difusión. La difusión es muy rápida en un gas. Nosotros lo podemos difundir fácilmente. ¿Qué significa eso? Que lo podemos mezclar con otros gases, ¿ya? Aquí estamos apretando el gas de un perfume o acá el gas de un aerosol y lo vamos a difundir y lo vamos a juntar con otros gases fácilmente. También es de fácil compresión. Otra de las propiedades del gas es la compresión. Entonces, cuando nosotros aplicamos presión, aquí tenemos menos presión y acá tenemos un poco más de presión. ¿Qué ocurre al comprimir? Aplicamos presión y vamos a disminuir su volumen. El volumen del gas, o sea, la cantidad de gas que hay aquí va a ser menor al aplicar la compresión. De eso se tratan estas 3 propiedades. Y para explicar la cuarta propiedad, que es la resistencia, ustedes pueden ver estas 2 imágenes, un avión y también un aerogenerador. Esta propiedad la vamos a aplicar a través de un video que vamos a pasar a revisar de inmediato. Una parte de este video es la que vamos a observar. La última propiedad de los gases viene a ser la resistencia. Es la propiedad que tienen los gases a oponerse al movimiento de los cuerpos. También se llama fuerza de roce y depende en gran medida de la velocidad y tamaño del cuerpo en desplazamiento. Ejemplos de resistencia se pueden apreciar en una cometa y en un parapente, en donde el aire ejerce una fuerza de roce o resistencia
sobre la superficie de contacto de estos dos cuerpos. Para el vuelo de los aviones se utiliza la resistencia y este movimiento del aire origina la sustentación para que se puedan sostener en el aire y moverse a través de él. Y ahora, en resumen, los gases, habíamos explicado recién las propiedades. Ustedes pueden escribir este mapa conceptual donde van a resumir que las propiedades son 4. Tenemos fluidez, compresión, difusión y resistencia. Y estas propiedades pueden ir cambiando si nosotros aplicamos factores que están en el ambiente también. Uno de esos factores es la temperatura y el volumen, otro es presión y temperatura y otro es volumen y presión. Para entender un poquito mejor estos factores, vamos a ir a las siguientes páginas del libro donde se nos explica. La página 38 tenemos presión y temperatura. Si un gas aumenta su temperatura, va a aumentar también la presión. ¿Por qué? Porque sus moléculas se van a mover más rápido. Yo aumento la temperatura y empiezo a mover partículas rápidamente y la velocidad de estas partículas también se va a ver aumentada. Entonces, la presión también aumentaría. Muy atentos con esto que estamos explicando aquí, porque después viene una actividad que ustedes deben asociar a esta definición de la página 38. Luego, en la página 39 tenemos volumen y presión. También van a leer un poco de esta información y van a asociar aquí en las imágenes. Si se fijan, aquí tenemos mayor espacio y aquí tenemos menor espacio. Si nosotros aumentamos la presión, como se muestra en la segunda jeringa, aumentamos la presión de este gas, va a disminuir su volumen. De eso se trata entonces volumen y presión. Yo aplico presión y ¿qué hago? Disminuir volumen. Bien, ahora, ¿se sienten preparados? Viene la actividad número 2. Aquí tenemos que asociar temperatura y presión y responder esta pregunta con la información que recién vimos. Está muy fácil. Entonces, ¿qué sucederá con el gas que se encuentra en el interior de un recipiente si aumentamos la temperatura? ¿Recuerdan? Nosotros aumentamos la temperatura y ¿cómo empiezan a funcionar sus partículas? Se empiezan a mover muy rápido y tienen mayor presión, ¿cierto? Luego tenemos volumen y presión también de un gas. Y van a responder qué ocurre con en esta pregunta con estos dos factores. Recuerden que tenemos estos factores, temperatura y presión, y también volumen y presión, que son factores que inciden en las características de un gas. Bien, pasamos entonces a realizar la tercera actividad. Para realizar la tercera actividad debemos tratar de entender estas imágenes. Vamos a dibujar estas imágenes tal como se muestran acá y las vamos a pintar y luego van a escribir las 4 preguntas que acá aparecen. Voy a explicar la primera pregunta y voy a ayudarles a responder la primera pregunta para que ustedes puedan responder las otras 3. Si se fijan, la imagen A tiene menos fuerza, están aplicando menos fuerza, menos compresión a este envase que en la imagen B. En la imagen B tenemos aquí 2 bolitas donde están aplicando fuerza y están comprimiendo y están disminuyendo el espacio de estas partículas. Entonces la pregunta dice, ¿cómo es la presión del gas en el recipiente A comparada con el recipiente B? La presión, si ustedes se fijan, es menor. En el recipiente B la presión es mayor. Eso les puedo ayudar y ustedes complementan el resto de esa pregunta. Y en la número 2, ¿qué sucedió para pasar del estado A al estado B? Acá no estoy preguntando si pasa de estado sólido a líquido o no se trata de ese tipo de estado. ¿Qué sucedió para pasar a disminuir el espacio? ¿Qué habrá sucedido aquí? ¿Qué fue lo que yo expliqué antes? Con estas bolitas, ¿qué fue lo que nosotros aplicamos? ¿Ya? Ahí ustedes pueden explicar
esa pregunta para terminar entonces de resolver todo lo que teníamos que ver esta clase, la clase de la semana número 11. Eso era 3 actividades y tratar de comprender mejor los gases. La tortuga es muy lenta, pero siempre llega a la meta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos lograr todo lo que nos proponemos, no importa cuán lentos seamos, cuán rápidos seamos. Bien, niños, esto ha sido toda la clase de hoy. Necesito que me envíen las fotos. Una vez que terminen las actividades, me envíen las fotos al correo m.rojas@colegiosuyay.cl. Un abrazo.